El palo está dado. El pasado 17 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ISSSTE, debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización, UMA, derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario. Ministra Presidenta, le informo que el criterio de jurisprudencia que en su oportunidad será aprobado se orienta en el sentido de que la pensión jubilatoria prevista en la ley del ISSSTE abrogada y en el régimen del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE vigente constituye una prestación de seguridad social que se otorga a los trabajadores del Estado y, por tanto, su monto máximo debe cuantificarse con base en el valor de la unidad de medida y actualización. Es decir, a partir de este momento, el tope máximo de una pensión para trabajadores bajo el régimen del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE no podrá exceder el valor de 10 UMA, que para este año son alrededor de 27,244 pesos y no los 43,076 pesos correspondientes a los 10 salarios mínimos generales, una diferencia de 15,832 pesos. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que aunque ya exista una resolución de la Suprema Corte sobre la UMA, el gobierno buscará opciones para que haya pensiones justas. Bueno, como se sabe, ya hubo una resolución de la Suprema Corte para que sean las UMAs las que sirvan de unidad para definir lo de las jubilaciones. Sin embargo, aun cuando existe ya esa resolución, nosotros vamos a buscar opciones alternativas. Nada más lo único que le pido a los pensionados, jubilados del ISSSTE, de que me permitan un poco más de tiempo, pero sí vamos a hacer una propuesta, algo parecido a lo que hicimos con los trabajadores jubilados del Seguro Social, algo especial, con el propósito de garantizar que las jubilaciones sean justas, pero necesitamos un poco de tiempo y pasar esta situación de crisis que yo espero que se supere pronto, que no se nos cayó la economía y nos estamos recuperando. Va muy bien la recuperación. Durante el foro organizado por Espacio Sindical denominado El impacto de la suma en pensiones y jubilaciones, el doctor Gustavo Leal Fernández llamó a las representaciones sindicales a no engañar a sus trabajadores sobre este tema. He elaborado una serie de salidas que creo que es lo más importante para una reunión como esta y mucho en especial para todas aquellas representaciones sindicales que estén aquí y que tengan que trazar una estrategia para no engañar a sus representados. Agregó que se está cometiendo un error de concepción respecto a ver solo el pago de UMA sin considerar que se trata de una ecuación estructural para el pago de pensión con ingreso. Esto quiere decir que cotizas veces UMA y te vas a pensionar veces UMA. Es que en todo lo que he escuchado se está cometiendo un error garrafal de concepción respecto a ver solo el pago en UMA sin considerar que se trata de una ecuación estructural para el pago de pensiones con ingreso. No es verdad que el único segmento afectado por la jurisprudencia son los trabajadores que optaron por el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE y que no se va a afectar a quienes se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales. Es decir, cuando se afirma que la única afectación es para los trabajadores del 10º transitorio, se está cometiendo un craso error de ignorancia de esta ecuación. Va a afectar a todos, porque el joven que entre mañana pensionista cotizará en UMAS y se jubilará en su tiempo respectivo en veces de UMA. Señaló que este no es un tema que pueda resolverse en tribunales de derechos humanos o reconstruyendo la historia de la desindexación del salario. No es un asunto que se pueda resolver en la Comisión de Derechos Humanos. No es un asunto en el cual se pueda decir vamos a reconstruir para atrás las historias de 4 o 5 UMAs o vamos a regresar de 2 o 3, 4 o 5 jurisprudencias, disculpen ustedes, y vamos a regresar a la historia de la desindexización. No, está muy claro. El palo está dado. No decir que no afecta, que solo afecta a quienes curiosamente optamos por el artículo 10º transitorio. Es decir, que repudiamos la ley del ISSSTE
y que no aceptamos estar en pensioniste porque no estamos en el sistema no estamos de acuerdo con el sistema de cuentas individuales. Por tanto, aquí, con esta ecuación que les anticipo, tenemos un arma muy eficaz. Afecta a todos. Al joven más joven lo va a afectar. No es un asunto del 10º transitorio. También invitó al presidente de la República a volverse competente en la materia, porque queda claro que este fallo beneficia al Poder Ejecutivo por el costo fiscal que representaría cambiar el parámetro de la UMA al salario mínimo. Invitar al presidente de la República a que no solo nos presente el estudio, sino que se vuelva competente en la materia, porque hasta este momento lo que queda claro es que el fallo de la Suprema Corte de Justicia beneficia al Poder Ejecutivo en la medida que le evita pronunciarse sobre este delicado problema y el costo fiscal que representaría cambiar el parámetro de, evidentemente, la UMA al salario mínimo. Frente a lo anterior, el doctor Gustavo Leal considera que la vía de recurrir a las cortes internacionales no ha dado resultado alguno. Es por eso que indicarles a los trabajadores que se va a hacer algo que no implique una acción inmediata, que no tenga una repercusión efectiva, se estaría cometiendo otro error. Ante esto, la solución efectiva frente al palo dado es una reforma constitucional como única salida. Propongo clara para todos los trabajadores. 1. Que la vía de recurrir a los tribunales internacionales en el caso de la cesantía no ha dado resultado alguno. 2. No indicarles a los trabajadores que se va a hacer algo que no implique una acción inmediata que tenga una repercusión efectiva. Que la solución efectiva frente al palo dado que representa esta contradicción de tesis, esta jurisprudencia del 17 de febrero 2020, es una reforma constitucional como única salida. Por lo anterior, las y los trabajadores debemos encaminarnos a abrir el diálogo con el presidente y el Poder Legislativo para exponer la pobreza de las pensiones y así exigir una iniciativa que repare el daño causado por la resolución de la Suprema Corte. Para ver esto y más información, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como Espacio Sindical.